cuando decidimos usar este intercambio plasmático terapéutico, tiene que seguir contestando muchas preguntas. Como ustedes ven, no es una decisión muy fácil. Entonces, saber si la molécula o el patógeno que yo quiero remover va a ser eficientemente removido por este procedimiento extracorpóreo. Si yo remuevo ese patógeno, tengo que estar seguro que la reducción de los niveles de ese patógeno en suero van a mejorar y van a dar un mejor resultado clínico a la patología a la que estoy tratando insisto, perdón, en que exista evidencia, ¿sí? ¿Con qué vamos a hacer el intercambio plasmático terapéutico? Hemos dicho que tenemos dos opciones. Podemos utilizar plasma fresco congelado o albúmina al 5%. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y también van a tener sus indicaciones. Sin embargo, cada vez es menos utilizado el plasma fresco congelado, primero por costos. Utilizar plasma para intercambio plasmático terapéutico es muy costoso. Aquí una bolsa de plasma que más o menos trae entre 150 y 200 ml en cada bolsa, está alrededor de unos $90. Y pues imagínense si necesitamos intercambiar unos 2,5 litros, 3 litros de acuerdo al volumen plasmático del paciente, ¿cierto? Y además que este plasma puede tener el riesgo biológico de contaminación, ¿sí? Sin embargo, el plasma fresco congelado sería el líquido fisiológicamente ideal para este fin, porque estamos intercambiando plasma por plasma. Esa es una muy buena opción. Contiene todos los componentes no celulares de la sangre total y obviamente aporta también con los elementos que nos ayudan a evitar los sangrados, por ejemplo, durante un procedimiento, porque va a aportar con factores de coagulación también. De hecho, es una de las indicaciones, es la púrpura trombocitopénica idiopática. En este indicado realizar el procedimiento con plasma fresco congelado porque es una patología que necesita aporte de factores de coagulación que la albúmina al 5% no podría aportar. Los riesgos de utilizar plasma fresco congelado, a más de los costos, como les había indicado, pues son las reacciones anafilácticas que pueden ocurrir. Recuerden que para poder hacer un intercambio plasmático terapéutico no vamos a necesitar bastantes bolsas de plasma y obviamente van a venir de diferentes donantes. Entonces el riesgo es más elevado para reacciones anafilácticas. La toxicidad por el citrato que viene en las bolsas como anticoagulante que nos puede provocar efectos indeseables en el paciente. La dependencia de grupo sanguíneo, a veces si tenemos un grupo sanguíneo difícil, va a ser difícil entonces encontrar los donantes suficientes para alcanzar los volúmenes que necesitamos intercambiar. Eh, y, um, les decía que necesitaríamos muchos donantes y el riesgo de transmisión de enfermedades víricas entonces ha hecho que esto sea sustituido por la albúmina al Mi otra 5% maleta en está. las Deja abajo. patologías en las que podamos eh, Ajá. hacer esto, ¿sí? Eh, No, acá está, la acá está, acá púrpura está. trombótica trombocitopénica, les he dicho que puede ser una de las indicaciones para este tipo de líquido de recambio, que es el plasma fresco congelado. Y si es necesario utilizarlo, ya tenemos el antecedente que el paciente realiza reacciones anafilácticas, pues se puede utilizar como prevención el uso de prednisona o tener a la mano, ¿no? Pues inmediatamente prednisona y epinefrina para cualquier complicación que tengamos que afrontar. La albúmina humana es el líquido de reemplazo más comúnmente utilizado para el intercambio plasmático. Aquí no tenemos el riesgo de transmisión de enfermedades virales ni de reacciones anafilácticas. La concentración de albúmina al 5% proporciona un razonable reemplazo de la presión oncótica. Es disosmolar, es disosmótica y su presión oncótica es muy similar al plasma. Aporta con electrolitos. El problema es que hay depresión de algunos factores de coagulación, como ya les he explicado, pero eso se puede solventar si es que yo utilizo albúmina humana y tengo problemas de sangrado en un paciente, por ejemplo. Entonces, en los últimos 500 ml de recambio, puedo hacerle con plasma fresco en esa sesión de plasmaféresis y complemento mi volumen de recambio a la albúmina humana. Es menos costosa, necesitamos completar un litro de albúmina al 5%, lo completamos con 5 frascos de albúmina al 20%, entonces el costo es más bajo que con el plasma fresco congelado.
Aquí en el país, por ejemplo, aquí en Quito tenemos en el Hospital Metropolitano incluso frascos de 500 ml de albúmina al 5%, entonces ni siquiera necesitamos preparación, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si usamos albúmina humana van a prolongarse los tiempos del TP y el TTP. Eso es muy importante conocer, que es un efecto secundario al uso del intercambio de albúmina. A veces creen unos médicos que se prolongan los tiempos porque hemos usado heparina también, pero recuerden que el TTP puede duplicarse, pero no por la heparina, por el anticoagulante, sino por el mismo el líquido de sustitución. Entonces, les había dicho que podemos minimizar el riesgo de hemorragia, pues si utilizamos al final de cada procedimiento plasma fresco, ya unos 500 ml nada más. Entonces, esta utilización de albúmina nos hace más seguro el procedimiento, nos da más confianza, menos efectos indeseables, pero también debemos tomar en cuenta que el paciente va a depletarse más de inmunoglobulinas y complemento y puede predisponer a procesos infecciosos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay algunos ventajas y desventajas, pero la albúmina al 5% es la mejor utilizada. ¿Cómo utilizamos ya en aplicación clínica? Y aquí nos sirven mucho las guías, ¿no? Cuando ya aplicamos la aféresis terapéutica a diferentes patologías y son repetitivas, ya la conocemos de memoria, pero cuando enfrentamos a alguna patología en especial, muchas veces tenemos que leer la guía. Y es importante tener la guía porque aquí, por ejemplo, si yo quiero aplicar una aféresis terapéutica a un síndrome hemolítico urémico, en la guía yo voy a ir al sitio de la enfermedad y la guía les va a indicar la razón y la racionalidad del por qué vamos a utilizar la aféresis, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, eliminamos los autoanticuerpos circulantes. Luego nos indica la guía cómo utilizar este tratamiento, ¿sí? Cómo hacer el tratamiento para este paciente. Nos indica el grado de evidencia. Recuerden la recomendación, por ejemplo, en síndrome hemolítico urémico, la recomendación está en 2C con tipo de evidencia 3, categoría 2, y nos indica la estrategia propuesta. Por ejemplo, nos indica hacer una plasmaféresis diaria 5 veces por semana y nos recomienda hacer un intercambio de un volumen plasmático completo. La reposición de líquidos puede utilizar plasma o albúmina. Hay algunos momentos que la guía en ciertas patologías indica como único líquido de reemplazo la albúmina y en otras el plasma. Y la monitorización de la respuesta, la mayoría de enfermedades que requieren de aféresis terapéutica o intercambio plasmático de membrana, pues se valora principalmente por la respuesta clínica. Ese es un punto muy, muy importante en este caso, y en el que podamos realizar marcadores o estudios laboratoriales, pues hay que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí función renal, control hematológico, la determinación del potencial factor etiológico, etcétera, etcétera. Entonces, en Guillain-Barré, por ejemplo, les decía, la plasmaféresis libre es de recomendación 1A, categoría 1, es decir, que es de primera línea de tratamiento, no hay que perder tiempo en esta patología, si bien es cierto, existe otro tipo de tratamientos, pero lo más aconsejable es hacer inmediatamente plasmaféresis diaria o a días alternos, un total de 6 plasmaféresis. Nosotros en los pacientes con Guillain-Barré, bueno, yo me dedico más a atender pacientes críticos en la unidad de cuidado intensivo, y en los pacientes que hemos tenido que atender en estas unidades, pues ha sido suficiente entre 3, máximo 5 sesiones, la mayoría con 3 sesiones de plasmaféresis, pues tiene una recuperación clínica muy evidente e importante. Para recordar, por ejemplo, una recomendación 1A significa que es una alta recomendación y de alta evidencia y que tiene pues numerosos estudios que justifican utilizar esto, y de categoría 1 significa que tiene, pues, como les decía, que se utiliza como tratamiento de primera línea y que puede también ser utilizado o asociado a otro tipo de tratamiento, pero es primera línea de tratamiento. El volumen a tratar, por ejemplo, la guía nos recomienda un volumen plasmático completo y miren, el líquido de reemplazo recomienda albúmina al 5%. Si ve, esta es de la guía del grupo de trabajo español. Si nosotros revisamos la guía de aféresis terapéutica del grupo de trabajo americano, por ejemplo, ellos recomiendan albúmina al 5% o plasma fresco congelado. Entonces, va a depender de la guía que sigan. Las dos guías son muy fáciles de utilizar.
Entonces, hay muchas patologías que tienen categoría 1 de recomendación. Ahí está, pues, muchas vasculitis, el síndrome de Wood-Pasteur, la enfermedad antimembrana basal glomerular, los rechazos de trasplante renal, las crioglobulinemias, etcétera. Y tenemos muchas patologías, les decía ya, van como 86 recomendadas dentro de las recomendaciones. Y miren, en categoría 1 tenemos un sinnúmero de patologías que pueden ser utilizadas para este tipo de, o que tienen indicación para este tipo de procedimiento. Casi siempre, como les decía, obliga a revisar la guía un tipo de patología, principalmente las autoinmunes, porque sabemos que vamos a retirar inmunoglobulinas, y obligan pues a hacer una revisión importante y minuciosa entre el médico que está solicitando el procedimiento, el nefrólogo, para poder tomar la decisión de aplicar o no el esquema terapéutico. En nuestro país, pues podemos realizar plasmaféresis con estos tres tipos de máquinas. Estaba leyendo un artículo hoy en la mañana. En Estados Unidos tienen unas dos máquinas y solo dos tipos de filtros para realizar el procedimiento. En nuestro país podemos realizar aféresis o intercambio plasmático de membrana terapéutico con la máquina Multifiltrate de Fresenius, con la máquina Diapac de Brown y con la máquina Amplia de Medtronic. Esta máquina llega ya en unos 15 días, está disponible en nuestro país. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento? Pues es, si hacemos un esquema de la membrana, como ustedes ven, estos tamaños de los poros de la membrana son poros muy grandes, de hasta 0,5 micrones, y tenemos hasta de 0,6. Y esto lo que permite es el paso de moléculas muy grandes, es decir, hasta de 1000, de 1 millón, de 2 millones de Daltons. Y esto permite pues retirar de la sangre circulante pues inmunoglobulinas, y en eso está enfocado la aféresis terapéutica, principalmente para enfermedades autoinmunes, para el retiro de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y permite pues también obviamente la remoción de ese patógeno que es el que creemos que está causando la patología. El procedimiento es muy fácil, muy sencillo. Necesitamos de un acceso vascular, necesitamos de una bomba, de 3 bombas prácticamente, una máquina. Por eso necesitamos de una máquina de terapia de reemplazo renal continuas para estos procedimientos. Pues necesitamos 3 bombas externas. Primero, la bomba que imprime velocidad de sangre, les decíamos de 100, 150 ml por minuto, que permite el paso de sangre a través del plasma filtro. Necesitamos una segunda bomba para que realice la extracción del plasma controlado, ¿no? Entonces tenemos con control volumétrico específico, es la remoción. Y por otro lado, bueno, la sangre aquí que pasa, entonces pasa a través del plasma filtro, se extrae el plasma con el patógeno, y entonces la sangre, cuando va a pasar a la línea venosa, necesitamos la tercera bomba que permite hacer la infusión del líquido de sustitución, que puede ser albúmina al 5% o el mismo plasma fresco congelado, y de esa manera retorna al paciente. Como anticoagulación se puede utilizar, está recomendado en este tipo de procedimientos utilizar heparina, las heparinas no fraccionadas. Nosotros utilizamos heparina sódica, alrededor de 20 a 30 unidades por kilo de peso, máximo unas 5,000 unidades de una sesión. Y hay muchos reportes de estudios de plasmaféresis sin heparina, le hemos hecho también y no hay ningún problema, no se coagula el circuito. Casi no se recomienda utilizar citrato, hay muchas complicaciones con el citrato, pero entonces la anticoagulación estaría recomendada con heparina. Es un procedimiento que va a durar 2, 3 horas máximo, de acuerdo al volumen que coloquemos en la sustitución. Los filtros son filtros específicos. Aquí, por ejemplo, les traigo unas imágenes de los filtros, de uno de los filtros que tenemos disponibles en el país. Tenemos 2 tipos de filtros. El plasma filtro de Fresenius, por ejemplo. Estos son de acuerdo a su superficie de 0,3 y 0,5 metros. Miren que hasta 2 millones de Daltons tiene la capacidad de eliminación este filtro, y ustedes ven en un corte microscópico como la fibra, la fibra hueca del filtro tiene una superficie bien grande e importante, ¿no? Eh, el sieving o cribado del filtro para moléculas de 50,000 Dalton es de 1, quiere decir que va a pasar toda el 100% de la molécula.
pero y a partir de 50.000 Daltons va disminuyendo el sieving hasta alcanzar niveles adecuados, hasta remover hasta un 30%, por ejemplo, de moléculas de 1 millón de Daltons. El otro filtro que tenemos disponible es el filtro de Brown, que es el HemoSelect. Igual este es un filtro que tiene dos superficies de 0,3 y 0,5 metros cuadrados, las mismas características que el otro filtro, y que nos permiten hacer pues el proceso que ya hemos indicado de plasmaféresis. Eh, y en este esquema lo que intento indicarles es que no solo podemos hacer el proceso de plasmaféresis, sino que también podemos hacer en conjunto con, por ejemplo, un filtro de hemoperfusión para hacer una plasma absorción. La capacidad de remoción pues va a depender del volumen del plasma removido, es decir, mientras más cantidad de plasma yo remueva, voy a tener mayor capacidad de remoción, pero tiene también eso su límite, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y también, pues, el intervalo o el número de sesiones también va a depender mucho o va a influir mucho en la remoción de los desechos que vamos a utilizar. Es importante conocer también la distribución de los compartimentos intra y extracelulares y saber qué rapidez de equilibrio tienen las sustancias. No es lo mismo que si yo sé que el patógeno específico que quiero retirar o el factor etiológico de la enfermedad que quiero retirar es una molécula, una inmunoglobulina M, por ejemplo. Esta sabemos que tiene un 75 a 80% de distribución en el intravascular, entonces va a ser fácil retirarlo, está disponible para retirarlo y solo tiene un 25% en el tejido y tenemos que esperar que haya el recambio. Recuerden que la IgM tiene una vida media más o menos de 5 días, entonces las sesiones de plasmaféresis para retirar IgM va a ser más fácil. Y si la hacemos diaria, vamos a poder remover gran cantidad de esta. La inmunoglobulina G, que por ejemplo es la patógena principal en el Guillain-Barré, esta en cambio tiene un 40% nada más de distribución intravascular, el 60% está en los tejidos, y entonces la remoción va a ser de ese 40%. Recuerden que esta tiene una vida media de 25 días, por eso es que es indicado en patologías en donde el patógeno principal es de una inmunoglobulina G, nosotros hagamos el procedimiento a día alterno, por ejemplo, y por más sesiones que cuando queremos hacer las otras, ¿sí? Y la cantidad de volumen plasmático que quiero remover, les decía, miren, un volumen plasmático más o menos va a remover un 65% de las moléculas y 1.5 volúmenes plasmáticos pueden remover hasta el 75%. A partir de aquí en adelante ya no es recomendable aumentar los volúmenes plasmáticos de recambio, ya hacer 2 volúmenes, no, porque el aumento entre uno y otro ya va a ser menos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí el decline progresivo de una inmunoglobulina G con las sesiones diarias de plasmaféresis, ¿no? Miren cómo se va repletando cada vez más en las sus siguientes plasmaféresis. Y en esta curva de acá yo les indico más o menos la relación entre el volumen plasmático y la capacidad que tiene para remoción de las sustancias en porcentajes. Entonces, con un volumen plasmático estamos removiendo más o menos un 63% del patógeno, de la inmunoglobulina en este caso, y con 1.4 volúmenes plasmáticos, entonces nosotros ya vamos a remover más o menos un 75%. Ya no hay más ventaja de hacer más que con 1.4, 1.5 volúmenes plasmáticos. Esto hay muchos estudios que ya se han analizado, ¿sí? El volumen de recambio, el volumen plasmático, pues hay que calcularlo. Hay muchas fórmulas para calcular. A mí me gusta utilizar mucho la fórmula de Kaplan. Es una fórmula muy fácil de aplicar, en donde no se necesita para estimar el volumen plasmático, pues hacemos una constante que es del 0.065. Hay otros que utilizan 0.07. Multiplicamos por el peso en kilos y luego el 1 menos hematocrito lo multiplicamos. Y, por ejemplo, en un paciente de 70 kilos con un hematocrito de 42%, por ejemplo, vamos a ver que tiene un volumen plasmático de 2.6 litros y ese sería un volumen plasmático de recambio. Si yo quiero hacer 1.5, entonces cogería la mitad de esto, sería 3.900 de volumen de recambio plasmático. Si yo quiero hacer el 1.5 de volúmenes. Este es un procedimiento de plasmaféresis que estábamos aplicando a un paciente. Este es con una encefalitis autoinmune, nos fue bien. Miren cómo funciona la máquina
de terapias continuas con un cassette en donde utilizamos las tres bombas. La primera bomba, la bomba de sangre que imprime la velocidad, pasa a través del plasma filtro. La segunda bomba, que es la de extracción del plasma, que lleva el plasma hacia el volumen de fluente. Miren aquí el color del plasma, es un color de plasma adecuado, ¿no? Un color muy similar al de orina. Y acá estamos haciendo reposición con albúmina al 5%. La reposición pasa por un calentador que le imprime la temperatura adecuada a la que queremos colocar, se va a la cámara venosa y retorna al paciente. Acá fíjese en la diferencia entre la cantidad, el color del plasma que estamos haciendo. Este es un paciente con un síndrome hemolítico urémico muy severo, muy agresivo. Lastimosamente el paciente tuvo un desenlace fatal. No sé si empezamos muy tarde la plasmaféresis, pero en un inicio incluso yo pensé que se nos rompieron las fibras del plasma filtro. Es un filtro muy delicado, se puede romper fácilmente las fibras. Pensé que se rompió, incluso la máquina marcó el sensor de fuga de sangre y paró la máquina. Hicimos cambio del kit, cambio del filtro y luego pues nos enfocamos directamente y ustedes pueden ver los parámetros de esta separación de plasma de membrana estaban adecuados, flujos de sangre de 150, el intercambio plasmático a 20 ml minuto, la heparina, las presiones de la membrana normales, y aún así es en el segundo set. Vimos que el color del plasma era tan marcado, la hemólisis era tan severa que el plasma tenía ya color sangre. La bolsa recolectora, miren cómo estaba con un color muy opaco. Este procedimiento también se puede hacer con la máquina de APAC de Brown. En esta máquina, pues precisamente tenemos tres bombas. La única diferencia con la multifiltrate es que acá tenemos el colgador para el plasma en la parte superior, y acá utilizamos como las balanzas, utilizamos para la técnica continua. En el lado del líquido de reposición está la albúmina al 5%, y en el otro lado de la balanza pues está el que, ah, el, el, el el contenedor de defluente, ¿no? El desecho del plasma. La ventaja de esta máquina es que además esta tiene dos opciones más para escoger, que es el punto de equilibrio del plasma y el punto de equilibrio del efluente. Y entonces, además de hacer extracción de plasma, en el mismo procedimiento podemos hacer ultrafiltrado. Si podemos retirar líquido o reponer líquido si tenemos colgado un líquido de sustitución como el lactato de Ringer o la misma albúmina al 5%. Entonces, no es una relación 1-1 si es que el paciente así lo necesitaría, ¿sí? Esta es la bolsa del paciente con el síndrome hemolítico urémico severo. Miren el color de ese plasma, ¿sí? Quiero terminar con un último caso clínico, que es otra de las aplicaciones. Utilizamos en una niñita de 2 años, 5 meses, con una artritis idiopática juvenil sistémica, y ella tuvo un síndrome hiperinflamatorio multisistémico asociado a COVID-19, pero con un síndrome de activación macrofágica probable. No teníamos los exámenes de ese momento para confirmar. Miren el procedimiento, el proceso que tenía la paciente con un proceso inflamatorio muy severo: 31.000 de ferritina, DDH de 2.500, PCR de 175, interleuquina 6 de 22.000. Es una paciente con artritis idiopática juvenil que ya recibió su tratamiento al que estaba indicado. No recibió gamma globulina, recibió metilprednisolona, recibió tocilizumab. Es una paciente que no respondía al tratamiento, y entonces, en conjunto, le manejamos con el doctor Henry Lohr, un reumatólogo pediatra, un excelente médico, y en conjunto él nos solicitó la necesidad de plasmaféresis. Ante esto, ¿no? Miren cómo iba el incremento importante del proceso inflamatorio y no había respuesta adecuada. Decidimos hacer 3 sesiones de plasmaféresis. Nosotros decidimos asociar y recomendamos a esa sesión de plasmaféresis asociar hemoperfusión también. Y miren cómo la respuesta fue importantísima, ¿no? Una buena respuesta. La paciente salió muy bien con 3 sesiones de plasmaféresis asociada con, hicimos plasma absorción también con hemoperfusión. Ese era lo ideal, pero esta era una paciente muy pequeñita. Como ustedes ven, aquí estamos haciendo la sesión de aféresis terapéutica con intercambio plasmático de membrana, con un filtro pediátrico, un plasmafiltro P1, un filtro de 0.3 metros de superficie.
con los flujos de sangre aquí van de acuerdo a la prescripción. En pediatría manejamos 0,6 por kilo, un flujo bajito, y le hicimos el intercambio plasmático, le calculamos 700 ml de volumen, hicimos con albúmina el 5%. Con la misma albúmina decidimos hacer hemoperfusión, o sea, absorción de esas moléculas inflamatorias a la paciente, con cebados de albúmina al 5% y 2 horas de sesión con un filtro de hemoperfusión Chafron en máquina de hemoperfusión. ¿Cuáles son el resultado de esta paciente? Excelente, la paciente salió de la UCI, salió de hospitalización con una muy buena respuesta clínica. Comparando, nosotros sabemos que antes se hacía plasmaféresis de centrífuga luego vino la plasmaféresis de membrana, ese intercambio plasmático. Hay muchos estudios, hay un controlado randomizado y otros que compararon la eficiencia o la eficacia de estos dos procedimientos y pues no hubo diferencias importantes, incluso un poquito mejor a favor del intercambio plasmático terapéutico de membrana en remoción de IgG comparado con la de centrífuga. Entonces, prácticamente el procedimiento de membrana ha pasado a sustituir al de centrífuga sin ningún problema, con la misma eficacia, con menos efectos indeseables. Y tal vez, claro, la ventaja que tiene el de centrífuga, que nunca tendremos con el de membrana, es pues que el de centrífuga puede también separar elementos celulares del plasma, es decir, que podemos hacer aquí reoféresis, plaquetoféresis, etcétera, que no podríamos hacer con el procedimiento de membrana, pero para las entidades patológicas, pues nos va muy bien con la plasmaféresis de membrana. Dentro de los efectos adversos del intercambio plasmático terapéutico, pues necesitamos un acceso vascular, entonces tenemos todos los efectos, todos los riesgos o las complicaciones que podría ocurrir al colocar un catéter de hemodiálisis. Necesitamos para el intercambio plasmático de membrana, necesitamos un catéter de 11.5 French como mínimo o de 12 French como ideal. Los flujos, recuerden que son flujos bajos, 150 ml por minuto, y pues los riesgos son los mismos. Si es que va a la yugular, pues neumotórax, hemotórax. Yo usualmente en los pacientes que necesitamos hacer intercambio plasmático terapéutico, pues colocamos un catéter femoral, porque sabemos que vamos a utilizar unas 4 o 5 sesiones máximo y con eso es suficiente. Y entonces luego retiramos el catéter. Hay un 3 a 8% de efectos adversos relacionados al procedimiento como tal, y sí hay reportes de incluso de arresto cardíaco o de muerte, pero es un reporte muy, muy bajo, de 1 en 2 por 10.000. Este es de la literatura, los efectos indeseables o adversos y la frecuencia con la que pueden ocurrir. Obviamente, cuando utilizamos plasma va a haber más riesgo de las reacciones de transfusión, pero y si utilizamos citrato, entonces a los efectos del citrato. Pues miren, la hipotensión arterial es el principal efecto indeseable con una frecuencia bajísima del 1%. No nos ha ocurrido hasta el momento. Uno de los efectos que tenemos que evitar principalmente es la hipocalcemia que puede ocurrir en estos pacientes, principalmente cuando utilizamos plasma como medio de sustitución por el citrato que se encuentra en el circuito del plasma. Entonces debemos corregir estos niveles de calcio con ampollas de gluconato de calcio. Muchas gracias, espero que haya cumplido los objetivos de aprendizaje de esta charla y estoy abierto para las preguntas.